Muy buenos días, bendiciones a todos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes nuestro devocional de hoy, que está basado en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Pero antes de que entremos propiamente a este capítulo, me gustaría comentar un poquito que el Evangelio de Juan nos muestra los grandes yo soy del Señor Jesús, donde Él mismo nos dice quién es Él. Y justamente en el capítulo anterior, en el capítulo 8, Él nos menciona dos de estos gran yo soy. En Juan 8:12, donde Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. Y luego en Juan 8:58, donde Él nos dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y este yo soy que nos da ahí, Él lo que está diciendo es, yo soy Jehová. El yo soy del Antiguo Testamento, ¿verdad? El gran es, el eterno yo soy. Entonces, obviamente, lo que Jesús está diciendo es, yo soy Dios. Esa es la razón por la que en ese momento, cuando Él dice esto, los fariseos quieren matarlo, ¿verdad? Porque ellos no aceptan esto, no lo toleran. Entonces, venimos al capítulo 9 y vemos en este capítulo 9 cómo a través del milagro de sanidad de este ciego de nacimiento, el Señor Jesús evidencia, demuestra esta verdad o estas verdades de quién es Él. Él muestra que Él es la luz del mundo y Él muestra que Él es Dios el Todopoderoso a través de este milagro. Entonces, vamos a estar viendo que durante el capítulo vamos a estar revisando un poquito cómo reaccionan. O sea, hay dos personajes allí, que es el ciego de nacimiento y los fariseos. Vamos a estar revisando un poquito las características de cada uno, cómo reaccionan y sobre todo cuáles son las decisiones que ellos toman y las consecuencias ante esta verdad que el Señor Jesús les está diciendo. Vamos a empezar entonces con el ciego de nacimiento. En el versículo 1, ¿verdad? Aquí en Juan 9 nos dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces vemos que este era un hombre que nunca había podido ver, que estaba en una condición discapacitado desde su nacimiento, por consiguiente él era un mendigo, no tenía profesión, no tenía oficio, era una persona menospreciada y señalada socialmente, era una persona enferma e incapaz y, como vamos a ver más adelante, inclusive señalada, ¿verdad? Como culpable por su condición de ceguera y de enfermedad que tenía. Entonces vemos que aunque él no pudo ver a Jesús, Jesús sí lo vio a él y se detuvo. Ahora quiero que revisemos un poquito en el versículo 2 y 3, ¿verdad? Hablando de la enfermedad de este hombre, vamos a ver cuál es la perspectiva, cuál es el criterio que se tiene desde la perspectiva del hombre a través de los discípulos, para ellos qué es la enfermedad, cómo funciona y cuál es la perspectiva de Dios en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en el versículo 2 y 3 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Entonces vemos que desde la perspectiva de los discípulos era un hecho de que el hombre, o sea, que había pecado, que esa enfermedad era consecuencia del pecado, fuera de él o fuera de sus padres. Y por consiguiente era un castigo de Dios y esa persona que estaba padeciendo la enfermedad pues era culpable porque estaba sufriendo a causa de un pecado y por consiguiente era señalado. Pero por otro lado, vemos inmediatamente la perspectiva de Dios y lo que el Señor Jesús nos dice y nos hace ver que la enfermedad no necesariamente es causa del pecado. En algunas ocasiones sí es consecuencia del pecado, pero en este caso, sobre todo por ser un problema de congénito de nacimiento, el Señor dice no es causa del pecado, sino por el contrario, dice que es para mostrar la gloria y el poder de Dios. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, algo importante, que la enfermedad, si nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios en la enfermedad, entonces vamos a poder experimentar la gloria y el poder de Dios a través de ella, sea a través del milagro de sanidad, como ocurrió en el caso de este hombre, o inclusive si Dios decide no sanar, igual se puede experimentar y mostrar la gloria y el poder de Dios
a través de una vida sobrenatural, donde esa persona que está sufriendo la enfermedad puede sobrellevarla con gozo, con paz, evidenciando y testificando del amor de Dios, porque Dios le va a dar ese amor y esa gracia sobrenatural para sobrellevarla. Entonces, siempre a través de la enfermedad, si entendemos el propósito de Dios en la misma, Dios va a ser glorificado y va a mostrar su poder. Bien, entonces ahora vamos a ver un poquito entrando en cuanto a este hombre ciego en el nacimiento. Vemos como el Señor Jesucristo obra un milagro, algo extraordinario y sobrenatural en su vida, pero no solamente obra en él una sanidad física, sino que le sana físicamente, le sana emocionalmente y le sana espiritualmente, porque eso es lo que el Señor Jesucristo hace en cada una de las personas que nos volvemos a Él. Él opera sanidad integral en nuestras vidas, a nivel físico, emocional, espiritual, en tanto nosotros le creamos y se lo permitamos en la obediencia. Entonces, en el versículo 6 y 7 vamos a ver cómo el Señor opera la sanidad física inicialmente. Se inicia el proceso en este hombre a través de la sanidad física. Versos 6 y 7 dice así: dicho esto, escupió en tierra. Bueno, antes de eso, vemos en el verso 5, muy importante, donde Jesús vuelve a resaltar una de las razones por las que Él está haciendo este milagro. Es para demostrar que Él es la luz del mundo y que Él es Dios. Y por eso en el verso 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. E inmediatamente procede a hacer el milagro de sanidad física en este hombre. Pero ¿cómo hace ese milagro? Es importante y es interesante, ¿verdad? Dice: dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces vemos aquí cómo Jesús a este ciego no lo sanó como había sanado a muchas otras personas en otros momentos, solamente dando la palabra y quedaban sanos. En este caso, él hizo todo un procedimiento, todo un proceso, un tratamiento, donde él escupió en la tierra, hizo el lodo con la saliva, le puso el lodo en los ojos y luego lo envió a lavarse. Entonces vemos que Dios tiene sus formas particulares de actuar y muchas veces obra sanidad en nosotros en una forma directa y otras veces lo hace a través de un proceso, inclusive a través de tratamientos o medicamentos de los cuales Él se sirve. Ok, entonces vemos que el Señor Jesús hizo su parte, la parte sobrenatural y extraordinaria, pero también el hombre tenía que hacer su parte. Dice que él tenía que ir, o sea, el Señor le dijo: vaya, lávese. Y él entonces, en un acto de fe y en un acto de obediencia, él debía ir y lavarse, y eso fue efectivamente lo que hizo. Pues se lavó y regresó viendo. ¿Por qué? Porque él decidió creer en el Señor Jesucristo y obedecerlo. Y entonces recibió el milagro de la sanidad. Jesús entonces hizo lo sobrenatural y él recibió el milagro en obediencia y en fe. Pero vemos entonces que luego de que lo sana físicamente, entonces vamos a ver cómo también empieza a operar el milagro de sanidad emocional en él. En el versículo 8 y 9 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece, y él decía: yo soy. Entonces vemos que, como lo mencionamos anteriormente, obviamente en la condición en que él estaba, era una persona totalmente temerosa, totalmente metida en sí mismo posiblemente, ¿verdad? Porque era discapacitado, una persona dependiente de los demás. Sin embargo, aquí vemos el proceso de sanidad emocional, donde inmediatamente él se levanta y él mismo dice: yo soy. O sea, unos decían: se parece, yo creo que sí es, pero él dijo: yo soy. Él está recuperando su identidad, recuperando su valía como persona. Está diciendo: yo soy. Pero no solo eso, sino que él está también demostrando a través de todo el pasaje, todo el capítulo, cómo él está perdiendo sus miedos y sus temores. ¿Y por qué dijo esto?
porque vamos al versículo 21 y 22. Dice, los fariseos, como ellos no querían aceptar el milagro de sanidad que el Señor Jesús había hecho en este hombre, porque el hacerlo significaba que estaban reconociendo que Jesús es la luz del mundo y que Él es Dios, y ellos no estaban dispuestos a reconocerlo y aceptar eso. Entonces ellos trataron por todos los medios de desvirtuarlo y inclusive de demostrar que el hombre no era ciego, que el hombre no había nacido ciego de nacimiento. Y entonces se van inclusive a buscar a los padres para poder desmentir, según ellos, de que el hombre no era ciego de nacimiento, entonces Jesús no había hecho el milagro. Entonces, cuando van de los padres, verso 20, dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. Pero verso 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces los papás tenían miedo de enfrentarse a los fariseos, porque iban a ser expulsados de la sinagoga. Y es que este término de ser expulsado de la sinagoga no era un asunto solo religioso, de que les iba a afectar religiosamente, o sea, en el área religiosa, sino que los iba a afectar en el área social, en el área económica, en todas las áreas iban a ser afectados, iban a ser perjudicados. Entonces los papás tenían miedo, pero vemos aquí cómo este hombre está siendo sanado emocionalmente, donde él pierde sus temores y sus miedos, y él no solamente ante la gente dice yo soy, o sea, retomando su autoestima y su valía, sino que se enfrenta ante los fariseos, se enfrenta ante ellos para defender sus convicciones y sin pensar, o más bien sin temor, o a pesar de, sin miedo y sin temor, a pesar de las consecuencias de que él sabía que iba a ser expulsado de la sinagoga. Y lo cual efectivamente sucede. Y vemos esto acá en el verso 29. Entonces los fariseos le decían a este hombre, nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. O sea, los fariseos insisten en no reconocer a Jesús, en negar su autoridad, en negar su deidad, en negar quién es Él. Pero entonces vemos cómo este hombre, recuperando su valía, perdiendo su temor, empoderado en Cristo, él le dice, respondió el hombre y dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si esto no viene de Dios, nada, y si este no viene de Dios, nada podría ser. O sea, él está enfrentando a los fariseos, diciéndoles la verdad de lo que él ha vivido, de lo que él ha experimentado, de lo que es su testimonio. Ahora este hombre está totalmente empoderado. Y a pesar de las consecuencias, porque vemos en el verso 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron, pero él estuvo firme porque había perdido sus temores y había recuperado su valía. Ahora, vemos algo importante. Entonces, Jesús dice que es de él. Ahora venimos aquí a la tercera sanidad, ¿verdad? Ya lo sanó físicamente, vemos todo este proceso de cómo está operando su sanidad emocional, y ahora el empoderado en Cristo, vamos a ver cómo opera el Señor Jesús, su sanidad espiritual, que es la más importante. Y lo vamos a ver en el versículo 35 al 38, que dice, oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y es importante, aquí cuando Jesús dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Está refiriéndose, ¿crees tú que yo soy Dios? O sea, el Hijo de Dios es Dios mismo, es lo que le está diciendo. Y entonces él respondió y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él?
Y le dijo Jesús, pues le has visto. Antes estaba ciego, ahora está viendo a Jesús. Le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces vemos cómo Jesús, aparte de que ya le había abierto los ojos físicamente, ahora le abre también los ojos espiritualmente y le permite verlo a él como el Hijo de Dios, como la luz del mundo, como el gran yo soy. Y cuando él es iluminado por Jesús, la luz del mundo, entonces él decide, porque así como tuvo que tomar la decisión, cuando Jesús le puso el lodo en los ojos, él tenía que tomar la decisión de creer y de obedecer, e irse a lavar al estanque del Siloé, del enviado, para recibir la vista. Aquí también el Señor lo está iluminando, le está mostrando quién es Él, pero este hombre también ahora tiene que tomar la decisión de creer y de obedecer y de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y efectivamente Él lo hace, Él toma la decisión y entonces dice, creo, Señor, y lo adoró. Tomó la decisión de recibirlo y en ese momento recibió la vista espiritualmente. En ese momento fue sanado de su ceguera espiritual. Y vemos lo maravilloso, dice que le adoró, porque la adoración es una de las principales evidencias de que hemos sido sanados espiritualmente. Cuando adoramos al Señor, cuando lo exaltamos, lo glorificamos y le damos gracias por todo lo que Él es y lo que Él hace. De manera que ahora este hombre ya no era ciego, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Había sido sano por Jesús, la luz del mundo y el gran yo soy. Pero vemos por el otro lado entonces los fariseos. Ya hemos venido comentando un poquito acerca de ellos y vemos que ellos, a pesar de toda esta evidencia y de toda esta demostración del poder de Dios y de quién es Jesús, ellos se mantienen aferrados a su religiosidad, a sus ritos, a sus tradiciones, ¿verdad? Como mencionaron ahí lo que Moisés dijo, y ellos están malinterpretando inclusive lo que Moisés dice, pero ellos se mantienen aferrados a su religión. No pudieron reconocer en primer lugar su ceguera espiritual y en segundo lugar no quisieron reconocer quién era Jesús, que Jesús es Dios y que Jesús es la luz del mundo. Lo rechazaron por defender su religión. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Vamos a leer del 39 al 41. ¿Cuál es la condición de estos fariseos? ¿Cuál es la consecuencia? Ya vimos que en el caso del ciego, él tomó la decisión correcta, reconoció a Jesús como la luz del mundo, como el gran yo soy, y lo recibió en su corazón como su Señor y lo adoró. Y las consecuencias fueron que tuvo vista, pudo ver físicamente, sanidad física, emocional y espiritual. Mas ahora vamos a ver cuál es la consecuencia de los fariseos. Ellos deciden no creer en Jesús, deciden negarlo, deciden rechazarlo y mantenerse en su religión. Y entonces Jesús les dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ellos no están reconociendo su ceguera espiritual. Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces ellos eran ciegos, pero ellos no estaban reconociendo su ceguera espiritual, ni estaban reconociendo a Jesús. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Permanecieron en su pecado y bajo el juicio de Dios. Y es que esto pasa cuando nosotros decidimos permanecer en una actitud religiosa y rechazamos a Cristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados, es el único que puede salvarnos, porque Él es Jehová Dios, Él es el Dios todopoderoso. Ahora vamos a ver unas aplicaciones con respecto a esto. En primer lugar, tenemos que entender que todos nacemos ciegos espiritualmente hablando. Todos nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, desvalidos e incapacitados de poder ver a Dios y de poder encontrarnos con Él y de poder relacionarnos con Él. Y así
es la condición de todo ser humano. Pero así como el Señor Jesús vio al ciego y se acercó a él y le dio la luz para que él creyera, así el Señor Jesús hoy también sigue acercándose a nosotros, sigue viéndonos y sigue dándonos la luz porque Él es la luz del mundo y sigue ofreciendo esa luz a todas las personas para traer sanidad total en cada área de nuestro ser, a todo aquel que se lo permita, a todo aquel que le dé la oportunidad de recibirlo en su vida. ¿Y cómo es la forma de recibir a Jesús? La misma, exactamente la misma que hizo el ciego, que le dio la sanidad, es la misma hoy. La forma de recibir esta sanidad es la misma. Reconocer en primer lugar nuestra ceguera espiritual. Primero, reconocer nuestra condición espiritual y nuestra ceguera espiritual. Segundo, reconocer y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, que murió y resucitó por nuestros pecados, que Él es Dios mismo y recibirlo en el corazón como Señor y Salvador. Y esta es la invitación que el Señor sigue haciendo, así como se la hizo al ciego, la sigue haciendo hoy a toda persona. Y si tú no has hecho hoy, no has hecho la decisión, si no has tomado la decisión que tomó el ciego de creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y recibirlo como Señor y Salvador, hoy es el día de tu salvación. A través de una sencilla oración de fe, tú le puedes invitar a entrar a tu corazón para que Él te dé la luz eterna y te dé la salvación. Y por otro lado, si ya eres un hijo o una hija de Dios, yo te animo en esta mañana a que examines tu corazón para ver si estás viviendo bajo el señorío de Cristo en una vida de adoración. Porque todos los que hemos sido sanados espiritualmente y somos hijos de Dios, tenemos que vivir bajo el señorío de Cristo en una vida continua de adoración y de exaltación a Él. Y así permitirle a Él que por su Espíritu Santo y su palabra, Él siga operando su teoterapia integral en cada uno de nosotros. Permitir que la luz de Cristo brille en ti y a través de ti, para que Él pueda iluminar a cada uno de los que están a nuestro alrededor, que están en tinieblas, que están en ceguera espiritual, y esa luz que es Jesucristo pueda resplandecer en sus corazones. Muy importante entender, la religión, cualquiera que sea, no produce salvación. Lo único que trae es ceguera espiritual. La luz de Cristo es la única que puede traer sanidad total a nuestras vidas y la libertad total, y es la invitación que el Señor nos está dando hoy, que andemos en su luz, que andemos en la luz de su rostro, que resplandezca en nosotros la luz de su rostro, y así esa luz pueda irradiar a los que están a nuestro alrededor. Yo les invito en este momento que me acompañen para cerrar en un tiempito de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por tener tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la luz del mundo, porque tú eres Jehová Dios Todopoderoso, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres nuestro libertador, porque tú eres nuestro refugio. Gracias, Señor, porque tú eres el gran y el eterno yo soy. Gracias porque, oh Señor, tu luz resplandece en medio de nuestra oscuridad para guiarnos y mostrarnos el camino. En este momento, si tú que estás escuchando nunca has invitado a Jesucristo a entrar a tu corazón y hoy Él está hablando a tu vida y tú quieres ser sano y ser libre en este momento, solo dile, Señor Jesús, reconozco mi condición y mi pecado y creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste por mí. Yo te invito a entrar a mi corazón para que perdones mis pecados y me hagas tu hijo. Quiero ser parte de tu familia, quiero recibir esa sanidad total e integral en Cristo Jesús. Así también los que ya somos hijos de Dios, te pedimos, Espíritu Santo, que examinen nuestros corazones para que verdaderamente podamos andar en la luz tuya, Señor, para que podamos andar en obediencia y en adoración a ti, agradándote en todo y poder ser, Señor, instrumentos tuyos, que tu luz resplandezca en nosotros y a través de nosotros, para que alumbre a los que están a nuestro alrededor y podamos ser, como tu palabra lo dice, hijos de luz, Señor, podamos ser sal y ser luz en medio de este mundo de oscuridad, para
para que muchos, muchos otros puedan ser alcanzados por la luz gloriosa de Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos, bendiciones, que hoy sigan disfrutando de un día excelente, que no se pierdan estos devocionales y más que en aprender, que podamos estar aplicando todo lo que el Señor nos está mostrando, hablando y enseñando a través de su palabra. Un abrazo, bendiciones.